correlacional que hemos elegido investiga los factores psicosociales y síntomas depresivos con el objetivo de buscar la relación entre la autoobservación y la depresión. Se entiende la autoobservación como una dimensión de la personalidad que representa diferencias en cuanto al grado en que las personas observan, regulan y controlan su conducta expresiva y la representación que de sí mismos hacen en situaciones sociales. Entre los participantes de este estudio encontramos adolescentes y universitarios, por lo que deducimos que va destinado a personas jóvenes, dado que son las que suelen buscar en gran medida la aceptación social. Para realizar este estudio se llevaron a cabo 2 muestras. La primera de ellas se encontraba compuesta por 156 universitarios, de los cuales 133 eran mujeres y 23 hombres, de un proyecto de investigación. Por otro lado, en la segunda muestra nos encontramos con 124 adolescentes, 49 chicas y 75 chicos, que pertenecían a 2 colegios públicos de Madrid. Las medidas que se tomaron para el estudio son 2. La primera es una escala de autoobservación que consta de 25 ítems de verdadero o falso, con el objetivo de medir el grado de autoobservación. La segunda medida se llama Inventario de Depresión de Beck, el cual consta de 21 ítems y tiene como objetivo la evaluación de presencia y gravedad de síntomas depresivos. Los sujetos rellenaron en 3 sesiones los cuestionarios, en grupos de 25 o 30. En la primera sesión completaron el autoobservación. Una semana más tarde, el inventario de depresión de Beck. Por último, a los 3 meses, los sujetos volvieron a rellenar el inventario de depresión de Beck y a continuación, en la última sesión, el LES. Las variables que encontramos en este estudio son la autoobservación. Esta variable, a su vez, nos muestra que según el grado de autoobservación que tenga la persona en cuestión, presentará unas características u otras. Por otro lado, encontramos la depresión. Según el grado de autoobservación de una persona, determinará su grado de posible depresión, es decir, a mayor autoobservación, menos posibilidades tendrá de tener una posible depresión. De esta manera, vemos cómo la depresión depende de la autoobservación. En el primer estudio, los resultados de este análisis indicaban que las mujeres tienen una puntuación más alta en depresión que los hombres. Repercute, por tanto, el sexo y la edad. Por último, en el segundo estudio se confirmó que aquellas personas que presentan una mayor coherencia entre su conducta y su manera de pensar o sentir desarrollarían síntomas depresivos ante situaciones estresantes. Algunas de las implicaciones de este estudio serían: recibir una buena información de cómo ayudar al sujeto, debe de recibir asesoramiento de cómo ir superando cada una de las dificultades que van a surgir y, si es preciso, acudir a un grupo de ayuda. Aprender, leer e investigar sobre la depresión. Hay que prestar atención a las señales de advertencia y cambios de la persona. Created using Powtoon.